Doctora Mónica Maíz, muchísimas gracias por estar en el programa La Fuente de la Vida de nuevo. De nuevo, efectivamente, yo encantada de estar otra vez con vosotros. Tenemos que hacer una pregunta, ¿cómo está ese niño? Ese niño ya va corriendo, muy bien, sano y feliz. ¿Y tan guapo como la madre? Y como el padre también, que siempre hay que echarle piropo al otro, a la pareja, ¿no? Pues, ¿le duerme bien? Nunca mejor dicho. Sí, hombre, por supuesto, luego hablaremos en algún capítulo sobre cómo dormir, y tanto los adultos como los niños, entonces con un buen hábito siempre es más fácil que duerma un niño bien. ¿Es importante dormir, el dormir bien? Es importante dormir y sobre todo, bueno, el otro día leyendo un poco, leía que decían que, por ejemplo, si una persona no durmiera 0 minutos, se moriría antes que si dejara de comer. Fíjate si es importante, ¿no? O sea, que le damos una importancia, decimos dormir es perder el tiempo, dormir no es perder el tiempo. El por qué dormimos y por qué nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, no sabemos el por qué, la razón. ¿No es una recuperación de energía, como dicen algunos? Físicamente sí, pero mentalmente no. Hay una actividad cerebral impresionante durante la noche y eso se controla mediante un electroencefalograma y se ve, las ondas cerebrales trabajan mucho más por la noche que por el día, o sea que no estamos descansando totalmente, pero sí que es necesario y tan importante y tan vital como más que la comida, ¿no? ¿Qué es el sueño en sí? Pues el sueño se compone de diferentes fases, ¿no? Y como he dicho, pasamos un tercio de nuestra vida en el sueño, durmiendo. Empezamos con una primera fase de sueño en la cual se nos relaja el cuerpo. Es ese momento en el cual uno se sienta a lo mejor en el sillón o se queda tumbado en la cama y nota que se empieza a relajar muscularmente, una distensión muscular, los párpados se cierran y la respiración se vuelve un poquito más uniforme. Pasamos nada, segundos o minutos en ese tiempo, en esa fase 1, y pasamos a un sueño más intermedio, en el cual las ondas cerebrales nuestras empiezan a ser un poquito más anchas, nos empezamos a relajar algo más, y en ese tiempo, en esa fase, duramos entre 20, 30, incluso 40 minutos. A partir de ahí bajamos otro escalón, porque el sueño sería unos escalones, ¿no? Y en la fase 3-4 es la del sueño profundo, profundo, esa que cuando llueve no nos enteramos y entra alguien en la habitación tampoco, en la que aprovechan los ladrones para robarnos y no nos hemos enterado, y en esa hay una relajación muscular impresionante, y ahí las ondas cerebrales son de una altura impresionante también y muy anchas y muy relajadas, son las ondas delta que se llaman, y a partir de ahí pues volvemos otra vez a un sueño intermedio y después a la fase que todo el mundo le gusta, la de los sueños, las ensoñaciones, la onírica que se llama, en la cual viene del inglés, se llama la fase REM, R-E-M, del inglés de Rapid Eye Movement. Los españoles le llamamos también la fase MOR, movimiento ocular rápido, en la cual una persona sueña. El que sueña o deja de soñar se lo dejamos a otras personas, nosotros simplemente decimos que está soñando esa persona. Y esos son bloques que se repiten desde que dura la fase 1 a la fase REM, son bloques entre 90 a 120 minutos y se van repitiendo 4 o 5 veces a lo largo de la noche. Pero todos nos despertamos durante la noche, porque uno no se acuesta en la misma postura y se levanta en esa postura. Y es que tenemos 6 o 8 despertares durante toda la noche, en la cual pues eso, hacemos un cambio de postura, nos cogemos la sábana, nos Cambiamos las piernas. Nos pasamos al lado de la pareja, le incomodamos, pues eso es normal. Lo que ocurre es que tanto los niños como los adultos se despiertan más y además el tiempo de despertar es un poco más largo. Pero los adultos entre 20 y 50 años tienen entre 6 y 8 despertares. Y eso es el sueño, un conjunto de fases en las cuales uno va pasando a lo largo de la noche. El dormir mejor o el dormir peor dependerá de cómo se cumplen todas estas fases. Hay personas, y hemos oído a veces, que dicen, yo con 4 horas de que haya dormido me encuentro fenomenal. Son las menos, bien es verdad. Hay otras, sin embargo, que dicen, yo necesito dormir 9 horas. ¿Cuánto se debe dormir? ¿Cuánto tiempo? Pues lo importante es cómo se siente una persona cuando se levanta, la sensación de haber descansado. Si la persona que duerme 4 horas durante el día no tiene sensación de somnolencia y se encuentra bien, pues realmente necesita 4. Y hay otras personas que con 9 horas incluso le viene cortas.
pero el 80-90% de la población necesita entre 6 y 8 horas. ¿En qué radica esa diferencia? Es de las propias necesidades. Hay personas que son algo más activas, otras que son menos activas, otras comen más, otras comen menos, pero simplemente es el hecho de que uno se levante diciendo he descansado. Sí es verdad que aunque uno necesite más horas, por ejemplo con la edad, hay personas ya de 70 años que dicen yo es que necesito dormir más, y es verdad que duermen poco durante la noche, porque duermen entre 4 y 5 horas y no son seguidas, porque se despiertan varias veces y van a orinar, les cuesta luego trabajo iniciar el sueño, pero si contamos las horas que han dormido en 24 horas, contando las siestas que hacen, sí hacen 8 o 9 horas. ¿Y es bueno hacer siesta, algo que realmente nos están copiando casi todos ya, por lo menos los países europeos, incluso están haciendo establecimientos que abren para los ejecutivos para que se echen una siesta de 20 minutos o 3/4 de hora? ¿Es buena la siesta? La siesta es otro momento. Nosotros cuando dormimos por la noche, todo el mundo duerme por la noche a no ser que trabaje, ¿no? Y eso es porque nuestro biorritmo, nuestro ritmo de 24 horas, tenemos una serie de sustancias que suben y bajan en el organismo y nos dice que es el momento más adecuado para dormir. Eso en un adulto es entre las 10 y las 12 de la noche, como muy tarde la 1. Y ocurre que hay una bajada de temperatura corporal. La persona cuando va a iniciar el sueño nota que la temperatura corporal baja y en ese momento aparece el sueño. Pues se hicieron estudios de ver en qué otros momentos del día esa temperatura también bajaba de manera natural, no estoy diciendo provocándolo de alguna manera, y se vio que entre las 2 y las 4 de la tarde también hay otra bajada de temperatura corporal en la cual el cuerpo necesita un descanso, y ese es el momento de la siesta. Lo importante con la siesta no es importante hacerla porque se recupera, uno hace un descanso físico, pero lo importante no es llegar a un sueño profundo. ¿Por qué? Porque realmente se descansa en ese momento de la siesta si solamente cumplimos la fase 1 y la fase 2. O sea que si nos pasamos de esos 40 minutos, llegaremos al sueño profundo y tendremos que terminar en un REM, y eso ya son 90-120 minutos. Y seguro que hay personas que me dicen: ay, pues yo cuando he dormido la siesta y me han despertado y estaba totalmente dormida, me he levantado con dolor de cabeza, me he encontrado con mal humor. Con mal humor. ¿Por qué? Porque no han cumplido ese ciclo de 90-120 minutos. O sea, o se duerme 15 minutos o se duerme hora y media, 2 horas. Pero más de 40 minutos realmente no se debe dormir. Es mejor dormir entre 15 y 20 minutos para luego tener también un correcto sueño nocturno. ¿Pueden hacerse ejercicios o existen ejercicios que nos lleven a un relax? Sí. Simplemente un relax, sin dormir. Sí, hay diferentes técnicas que eso Bernardo Ruiz, nuestro psicólogo, nos puede explicar muy bien, pero nosotros en el sueño aplicamos las técnicas de relajación progresiva y las de respiración abdominal. Son técnicas en las cuales pues la respiración abdominal es muy fácil, ¿no? Es tumbarse en la cama, poner las manos en el abdomen y aprender a coger aire, soltar aire con lentitud, y en ese momento uno puede empezar a dormir, iniciar el sueño. Lo importante de dormir, y es curioso, que las personas que sufren de insomnio me dicen: es que yo me duermo cuando no me doy cuenta. Efectivamente, el sueño aparece cuando uno no lo intenta. Entonces lo que hay que intentar es relajarse y por ejemplo viendo la tele, sentado tranquilamente leyendo un libro, uno no piensa en que se va a dormir, se relaja y se duerme. Entonces, ¿qué técnica podemos aplicar? Relajación progresiva, respiración abdominal y cosas que nos relajen, escuchar música, por ejemplo, lo que a uno le guste, eso es importante. Hay personas que nos estarán escuchando y dirán: bueno, realmente ¿cuándo debo yo de acudir al médico porque me esté diciendo mi propio cuerpo que esto no va bien, que me siento muy cansada, que me levanto muy cansada, como ya hemos dicho, o que me noto inquieta, o que me levanto de mal humor porque realmente no me encuentro bien? Normalmente nosotros decimos, por ejemplo, en la unidad de alteraciones del sueño que tenemos aquí en Incosol, ¿no?, que tratamos 3 tipos de pacientes: los que duermen poco, los que duermen demasiado y los que no dejan dormir, ¿no? Serían esos los 3 tipos de pacientes. ¿Cuándo deben consultar? Los que duermen poco. Los que duermen poco cuando ya llevan más de 7 días con este problema y no
saben solucionarlo, y sobre todo cuando hay una causa que es desencadenante del problema, ¿no? Pero sobre todo tener claro que es un trastorno del sueño, ¿no? ¿Por qué debo consultar? Porque muchas veces hay pacientes que me dicen, yo no sabía que esto existía, yo no sabía que esto se trataba, ¿no? Y entonces yo creo que es importante informar a la población y decirle, cuando una persona duerme poco o duerme mal, debe visitar una unidad de sueño, y debe ser que no pase más de 7 días con ese problema, porque si no se cronifica. Si uno duerme demasiado, y me dirán, ¿duerme demasiado, eso es un problema? Sí, son pacientes que roncan mucho durante la noche, que hacen pausas respiratorias durante la noche y se levantan con sensación de haber descansado muy mal, y durante el día se duermen. Y las parejas se quejan de que roncan, pero realmente tienen un problema más importante. Eso hay que consultarlo también. Y los niños que hablábamos antes, ¿no? Que decíamos, bueno, y los niños, hay niños que son mayorones, que duermen poco, bueno, es que te ha tocado un niño llorica. No, eso hay que consultarlo y hay que tratarlo, ¿eh? Eso es importante. Hay algo que lógicamente deberíamos conocer todos. ¿Cuáles son las pautas para dormir bien? Tenemos que tener lo que llamamos los médicos una buena higiene del sueño, hacer una buena manera de conciliar el sueño. Y el punto más importante de todo esto, lo que quiero que realmente quede claro, es que todo el mundo debe irse a la cama a la misma hora y sobre todo levantarse a la misma hora. Eso hace que nuestro ritmo de 24 horas se regule bien, al igual que cuando uno come y come siempre a las 2 de la tarde y es a las 2 menos cuarto ya se le abre el apetito, pues lo mismo ocurre con el sueño, se crea ese hábito. Además, la habitación debe ser confortable, una temperatura entre 18 y 22 grados, que claro, en verano se pasa un poquito peor, pero bueno, ya existen aire acondicionados fantásticos que nos pueden arreglar todo este problema. Mantener la habitación en un ambiente adecuado, sin mucho ruido, sin mucho frío, sin mucho calor, la cama, el colchón cómodo. Y luego cosas que bueno, que uno lo sabe, pero siempre hay que recordarlo. Por ejemplo, no cenar copiosamente y acostarse, esperar 2 horas. Si uno bebe alcohol, todo el mundo dice, me tomo una copita y me duermo más bien que nada. Sí, uno inicia el sueño bien, pero luego tiene más despertares de los normales, de esos 6 o 8 que hablamos antes, ¿no? Entonces, saber que el alcohol hace que el sueño se fraccione. Evitar tomar también cosas que nos hagan hacer demasiada relajación, aunque queremos relajarnos, pero tomar hipnóticos, tomar relajantes musculares nos alteran también la calidad de sueño. Y sobre todo, y vuelvo a recalcar el tema de irse a la cama a la misma hora y levantarse a la misma hora siempre. En pacientes que tienen trastorno de sueño incluso decimos que aunque sea fin de semana, que no los modifiquen, porque realmente es importante. Pues ha quedado suficientemente claro. Tenemos el tiempo en televisión, como siempre, yo digo que es una agujita que se marca y no nos perdona. Doctora Maíz, muchísimas gracias y esperamos contar con usted en próximos programas. Encantada de estar con vosotros.